Ella apareció cuando nadie la esperaba. Él la vio como una amenaza, sin imaginar cuánto cambiaría todo. En una casa marcada por antiguos secretos, entre paredes que guardan verdades enterradas, dos destinos chocan, y lo que está oculto puede transformar o destruir. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas del convento de Santa María de los Ángeles, iluminando el rostro de Isabela Navarro. Sus ojos verde avellana se abrieron lentamente mientras contemplaba las paredes austeras que la habían rodeado durante los últimos 10 años. Aquel día era diferente. Lo sentía en cada latido de su corazón, en cada respiración que tomaba. Hoy, finalmente, dejaría de ser una sombra en su propia vida. Isabela se incorporó en la cama, pasando los dedos por su largo cabello castaño claro. Las cartas que había recibido un mes atrás descansaban sobre su mesita de noche, dobladas cuidadosamente. Papeles oficiales que le informaban sobre la muerte de un padre al que apenas recordaba, y sobre una fortuna que ahora le pertenecía, pero que no podía tocar. Todo estaba en manos de Alejandro del Valle, un nombre que resonaba en su mente como un eco distante. «Señorita Navarro, ¿está despierta?». La voz de la hermana Carmen interrumpió sus pensamientos. «El desayuno estará listo en 10 minutos». «Gracias, hermana», respondió Isabela con la voz suave pero decidida. «Estaré allí pronto». Cuando la monja se alejó, Isabela se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los verdes valles de Galicia, tan libres, tan extensos, tan diferentes de su mundo confinado. Había tomado su decisión. No sería más la huérfana a la que todos compadecían, la niña cuyos sentimientos y deseos nunca importaron. Con movimientos rápidos y precisos, como si temiera arrepentirse, sacó una pequeña maleta que había preparado en secreto. La abrió y revisó su contenido. Algunas prendas sencillas, los pocos ahorros que tenía, los documentos de identidad y la dirección que había logrado conseguir de las propiedades de Alejandro del Valle en Andalucía. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El desayuno transcurrió como siempre. Isabela mantuvo la mirada baja mientras las hermanas hablaban sobre las obligaciones del día. Nadie notó el leve temblor en sus manos al sostener la taza, ni la determinación que brillaba en sus ojos cuando creían que estaba rezando. Después de la primera clase de la mañana, Isabela pidió permiso para ir al baño. En lugar de eso, se dirigió a la parte trasera del edificio, donde la vigilancia era menor. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, salió por una pequeña puerta de servicio y caminó lo más rápido que pudo sin llamar la atención hasta llegar a la estación de autobuses. Mientras esperaba, no pudo evitar que las dudas la asaltaran. ¿Estaba cometiendo una locura? Apenas tenía 19 años y nunca había estado sola en el mundo exterior. Todo lo que conocía eran las paredes del internado y las estrictas reglas que habían moldeado cada aspecto de su vida. El autobús llegó, interrumpiendo sus pensamientos. Era ahora o nunca. Con un último vistazo hacia el camino que conducía al convento, Isabela subió los escalones del vehículo. «Un boleto para Santiago, por favor», dijo con una firmeza que no sabía que poseía. Desde Santiago tomaría un tren hacia el sur, hacia Andalucía, hacia las tierras de Alejandro del Valle, hacia su destino. Durante el viaje, mientras contemplaba el paisaje que cambiaba gradualmente, Isabela repasaba los pocos detalles que conocía sobre el hombre que controlaba su herencia. Alejandro del Valle, 37 años, empresario exitoso en el sector de energías renovables. Un hombre que, según las escasas cartas que había recibido de él a lo largo de los años, se describía como administrador temporal de lo que le pertenecía por derecho. ¿Qué clase de hombre sería? ¿Cómo la recibiría cuando apareciera sin avisar en su puerta? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. No importaba. Estaba cansada de que otros decidieran por ella, de que la mantuvieran al margen de su propia historia. Era hora de tomar las riendas de su destino, de enfrentarse a los secretos del pasado y de reclamar lo que le pertenecía. Era hora de conocer cara a cara al hombre que se interponía entre ella y su libertad. El autobús avanzaba, alejándola cada vez más de la vida que había conocido
y acercándola a un futuro incierto, pero suyo. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela Navarro sonrió. Una sonrisa tímida pero llena de esperanza, el primer gesto de una mujer que comenzaba a despertar. Alejandro del Valle contemplaba el horizonte desde la terraza de su hacienda en Andalucía. El amanecer teñía de naranja y dorado los campos, donde cientos de aerogeneradores se alzaban como gigantes blancos, captando la esencia invisible del viento. Su imperio, construido con determinación, estrategia y sacrificios que pocos conocían. Llevó la taza de café a sus labios mientras repasaba mentalmente la agenda del día. Reuniones con inversores, negociaciones con políticos locales, estrategias contra la competencia que intentaba arrebatarle contratos clave. Todo perfectamente calculado como siempre. Señor del Valle, los informes que solicitó, interrumpió Carlos, su asistente personal, extendiendo una carpeta. Alejandro la tomó sin apartar la mirada del horizonte. Sus ojos, oscuros e intensos, reflejaban la misma determinación que lo había convertido en uno de los empresarios más poderosos de España antes de los 40. ¿Alguna novedad sobre el contrato con el gobierno regional?, preguntó, hojeando los documentos con precisión metódica. Grupo Solaris está presionando fuerte, señor. Han ofrecido condiciones que podrían resultarles atractivas. Un músculo se tensó en la mandíbula de Alejandro. Grupo Solaris, su principal competidor, llevaba meses intentando debilitar su posición en el mercado. Este contrato era vital para sus planes de expansión. Prepara el coche. Visitaremos al consejero Ramírez esta tarde, ordenó cerrando la carpeta con un golpe seco. Y agenda una videoconferencia con nuestros abogados para revisar la estrategia legal. Carlos asintió y se retiró, dejándolo nuevamente solo. Alejandro se pasó una mano por el cabello castaño oscuro, sintiendo el peso de las responsabilidades sobre sus hombros. En momentos como este, la soledad de su posición se hacía más evidente. Todo dependía de él, de sus decisiones, de su capacidad para anticiparse a los movimientos de sus adversarios. Se dirigió a su despacho, una habitación amplia dominada por un escritorio de madera maciza y estanterías repletas de libros sobre economía, ingeniería y derecho. En una esquina, casi oculta, descansaba una caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes y algunos que preferiría olvidar. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Señor del Valle, la señora Montenegro de la Fundación Energía Limpia está en la línea, anunció su secretaria. Comunícame, respondió secamente. Mientras discutía los detalles de un proyecto benéfico que financiaba en la región, su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada sobre una estantería. La única fotografía personal en todo el despacho. Él y Fernando Navarro, el padre de Isabela, sonriendo frente a su primer parque eólico. Un recuerdo de tiempos más simples, antes de las complicaciones, antes de las promesas que ahora lo ataban. Fernando había sido más que un socio. Había sido un amigo, un mentor, casi un hermano mayor. Y ahora, 7 años después de su muerte, Alejandro seguía cumpliendo su palabra de proteger lo que más había amado, su hija y su legado, la joven Isabela. Apenas la conocía personalmente, pero había seguido su desarrollo a través de informes periódicos del internado. Una chica inteligente, según decían, con una curiosidad innata y un espíritu que no había logrado ser domado por la rigidez de su educación. Pronto cumpliría los requisitos para asumir su herencia, y él tendría que prepararse para ese momento. Terminó la llamada y se reclinó en su sillón. Por un instante, se permitió preguntarse cómo sería ella ahora. La última vez que la había visto fue en el funeral de su padre. Una niña asustada de 12 años con ojos tristes y un vestido negro demasiado grande. Había mantenido la distancia desde entonces, convencido de que era lo mejor para ella. El mundo de los negocios podía ser despiadado, y él había visto demasiadas veces cómo destruía a personas buenas. El sonido de su móvil lo devolvió a la realidad. Era un mensaje de Rafael Méndez, su jefe de seguridad. Movimientos sospechosos alrededor de la propiedad sur. Investigando. Alejandro frunció el ceño.
La tensión con Grupo Solaris había escalado en las últimas semanas. No sería la primera vez que intentaban acceder a información confidencial por medios cuestionables. «Carlos», llamó presionando el intercomunicador, «contacta con Rafael. Quiero un informe completo sobre esa situación en la propiedad sur y asegúrate de que se refuerce la seguridad en todas las instalaciones». Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver parte de sus terrenos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Todo lo que había construido estaba en juego y no permitiría que nadie lo amenazara. No ahora, cuando estaba tan cerca de asegurar el futuro de todo lo que importaba. Lo que Alejandro no podía imaginar era que la verdadera amenaza a su ordenado mundo no vendría de sus competidores empresariales. Venía en un autobús desde el norte, con una pequeña maleta y ojos verde avellana llenos de determinación. Una tormenta con nombre propio, Isabela Navarro. El sol andaluz caía implacable cuando el taxi se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro forjado. Isabela contempló asombrada la extensión de la propiedad que se vislumbraba al otro lado. Una elegante hacienda de estilo colonial, rodeada de jardines meticulosamente cuidados, y más allá, colinas salpicadas de torres blancas que giraban lentamente contra el cielo azul. «¿Está segura de que es aquí, señorita?», preguntó el taxista, mirándola con curiosidad a través del retrovisor. «Esta es la propiedad del señor del Valle. No reciben visitas sin cita previa». Isabela respiró hondo, intentando calmar los nervios que habían ido creciendo durante el largo viaje desde Galicia. «Estoy segura», respondió, pagando la tarifa con parte del dinero que había ahorrado cuidadosamente. «Gracias». Bajó del vehículo con su pequeña maleta, sintiendo el calor abrasador golpear su piel pálida. El taxista pareció dudar un momento, pero finalmente se marchó, dejándola sola frente a la entrada. Isabela se acercó al intercomunicador junto a la puerta y tras un momento de vacilación presionó el botón. «Hacienda del Valle, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz masculina. «Mi nombre es Isabela Navarro», dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Necesito ver a Alejandro del Valle». Un largo silencio siguió a sus palabras. Finalmente, la voz respondió: «El señor del Valle no está recibiendo visitas hoy. Si desea concertar una cita...». «Es importante», interrumpió Isabela. «Dígale que soy la hija de Fernando Navarro». Otro silencio, más tenso que el anterior. Isabela esperó, consciente de que estaba siendo observada a través de alguna cámara de seguridad. Finalmente, con un zumbido metálico, las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Un hombre con uniforme de seguridad la esperaba al otro lado. «Sígame, señorita Navarro», dijo con expresión seria. «El señor del Valle la recibirá en breve». La guiaron a través de un camino de grava flanqueado por cipreses hasta la entrada principal de la hacienda. El interior era tan impresionante como el exterior. Suelos de mármol, muebles antiguos y modernos que coexistían en perfecta armonía, y enormes ventanales que enmarcaban las vistas del campo andaluz. La condujeron a una sala de espera y le ofrecieron una bebida que Isabela rechazó cortésmente. Su estómago estaba demasiado contraído por los nervios. Mientras esperaba, observó las fotografías que decoraban las paredes. Imágenes de parques eólicos, ceremonias de inauguración, políticos estrechando la mano de quien suponía era Alejandro del Valle, poder y ambición capturados en marcos de plata. Pasaron 20 minutos antes de que la puerta se abriera. Isabela se levantó, alisándose instintivamente el sencillo vestido que había elegido para el viaje, ahora arrugado después de tantas horas. Y entonces lo vio. Alejandro del Valle era más alto de lo que había imaginado, con una presencia que parecía llenar la habitación. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado, que acentuaba sus hombros anchos y su figura atlética. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Isabela, profundos, oscuros y completamente indescifrables mientras la examinaban de pies a cabeza. «Señorita Navarro», dijo finalmente, con una voz grave y controlada. «Esta es una sorpresa inesperada». No había calidez en su tono, solo una cortesía fría y profesional que hizo que Isabela se tensara. «Señor del Valle», respondió ella, extendiendo su mano, «gracias por recibirme.
Él estrechó su mano brevemente, un contacto formal que apenas duró un segundo. «Tengo entendido que debería estar en el internado de Santa María de los Ángeles», continuó Alejandro, señalando los asientos para que volvieran a sentarse. «Las hermanas saben que está aquí». La pregunta directa la tomó por sorpresa, pero Isabela mantuvo la compostura. «No, no lo saben. Tomé la decisión de venir por mi cuenta». Una expresión de desaprobación cruzó el rostro de Alejandro. «¿Se ha escapado?» Su tono era ahora más duro. «¿Tiene idea de las preocupaciones que habrá causado?» «Tengo 19 años, señor del Valle», respondió Isabela, levantando ligeramente la barbilla. «Legalmente soy adulta». «Una adulta que sigue bajo tutela legal», replicó él secamente. «Mi tutela, para ser exactos». Isabela sintió que el calor subía a sus mejillas, pero no bajó la mirada. «Ese es precisamente el motivo de mi visita. Estoy cansada de que mi vida sea administrada desde la distancia. Quiero conocer a la persona que controla mi herencia, entender qué negocios dejó mi padre y cuál es mi lugar en todo esto». Alejandro la observó en silencio durante varios segundos. Había algo en su mirada, una sorpresa quizás, como si no esperara esta determinación de su parte. «Ha viajado muy lejos para una conversación que podríamos haber tenido por teléfono», dijo finalmente. «Algunas conversaciones necesitan ser cara a cara», respondió ella simplemente. Un atisbo de sonrisa tan breve que casi pasó desapercibido cruzó los labios de Alejandro. «Tiene razón en eso, al menos», concedió antes de volver a su expresión seria. «Sin embargo, ha llegado en un momento complicado. Tengo asuntos urgentes que requieren mi atención». «No tengo prisa», dijo Isabela con suavidad. «He esperado 7 años para tener respuestas. Puedo esperar un poco más». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de lo evidente. Por primera vez, Alejandro pareció realmente verla, no como una obligación o un problema inesperado, sino como una persona. «Muy bien», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Puede quedarse esta noche. Mañana discutiremos sus inquietudes». Cuando salió de la habitación, Isabela soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El primer encuentro había terminado. La batalla real estaba a punto de comenzar. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Sentada frente a Alejandro en el elegante comedor, Isabela sentía el peso de su mirada cada vez que levantaba la vista de su plato. El personal de servicio entraba y salía discretamente, sirviendo platos que en otras circunstancias habría encontrado deliciosos, pero que ahora apenas podía saborear. «El internado le enseñó modales en la mesa, al menos», comentó Alejandro, rompiendo el silencio con una pregunta que parecía más una provocación. Isabela lo miró directamente, sosteniéndole la mirada. «Las hermanas fueron muy meticulosas en mi educación», respondió con calma. «Aunque quizás fallaron en enseñarme a quedarme callada cuando algo me parece injusto». Un destello de sorpresa, quizás incluso de admiración, cruzó los ojos oscuros de Alejandro. «Tiene el espíritu de su padre», dijo, bebiendo un sorbo de vino. Fernando también era obstinado cuando creía en algo. Era la primera vez que mencionaba a su padre por su nombre, y la referencia personal hizo que Isabela se inclinara ligeramente hacia adelante. ¿Cómo era él? Realmente. No la versión que me contaron las hermanas. Alejandro la estudió durante un momento, como evaluando cuánto debía compartir. Era brillante, visionario. Podía ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Empezó con un tono más suave. «Fue él quien me convenció de invertir en energía eólica cuando todos decían que era un riesgo absurdo». Isabela absorbía cada palabra, hambrienta de detalles sobre el hombre que apenas recordaba. «También era impulsivo», continuó Alejandro, su expresión endureciéndose. «Tomaba decisiones sin medir todas las consecuencias. Era su mayor virtud y su peor defecto». «¿Es por eso que terminó administrando su empresa?», preguntó Isabela directamente. «¿Por sus malas decisiones?». La mandíbula de Alejandro se tensó visiblemente. «Es más complicado que eso, señorita Navarro. Hay aspectos de los negocios de su padre que usted desconoce, aspectos que es mejor que sigan así». «¿Por mi bien?», preguntó ella sin poder ocultar el sarcasmo en su voz. «Estoy cansada de que todos decidan qué es mejor para mí sin consultarme».
Alejandro dejó su copa con un movimiento brusco. No todo gira alrededor de usted. Hay más en juego de lo que imagina. La tensión entre ellos era palpable. Isabela estaba a punto de responder cuando Carlos, el asistente de Alejandro, entró apresuradamente en el comedor. «Señor, disculpe la interrupción», dijo, inclinándose para hablar en voz baja. «Ha surgido un problema en la planta solar de Sevilla. Necesitan su decisión inmediata». Alejandro asintió y se levantó. «Discúlpeme», dijo a Isabela, su tono nuevamente formal y distante. «María le mostrará su habitación cuando termine». Isabela lo observó marcharse, frustrada por la interrupción pero también intrigada por el breve vistazo que había tenido del hombre detrás de la fachada de empresario implacable. Después de la cena, siguió a María, el ama de llaves, a través de los pasillos de la hacienda, hasta una habitación espaciosa con vistas a los jardines traseros. Cuando se quedó sola, abrió las ventanas y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. El aroma a jazmín y tierra seca era tan diferente al aire húmedo de Galicia que por un momento se sintió como si hubiera llegado a otro mundo. Incapaz de dormir a pesar del cansancio del viaje, Isabela decidió explorar la casa. Los pasillos estaban en penumbra, iluminados solo por pequeñas lámparas dispuestas a intervalos. Se movió sigilosamente, admirando los cuadros y las antigüedades que decoraban cada espacio, evidencia de una riqueza acumulada durante generaciones. Sus pasos la llevaron hasta una puerta entreabierta. La luz que se filtraba sugería que alguien estaba dentro. Por un instante dudó, pero su curiosidad pudo más. Empujó suavemente la puerta y se encontró en un despacho amplio y elegante. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono con la espalda hacia la entrada. «No podemos permitirnos perder ese contrato, Rafael», decía, la tensión evidente en su voz. «Si Grupo Solaris lo consigue, tendrán acceso a información que podría comprometernos. ¿Sabes a qué me refiero?» Isabela contuvo la respiración, consciente de que estaba escuchando algo que no debía. Intentó retroceder silenciosamente, pero su codo golpeó ligeramente un jarrón junto a la puerta. No se cayó, pero el sonido fue suficiente para alertar a Alejandro, que se giró bruscamente. Sus miradas se encontraron a través de la habitación. Isabela vio la sorpresa transformarse rápidamente en ira en el rostro de Alejandro. «Te llamaré después», dijo al teléfono cortando la comunicación sin esperar respuesta. «¿Qué hace aquí?», preguntó acercándose a ella con pasos deliberadamente lentos. «Lo siento, estaba explorando y vi la luz», comenzó Isabela, sintiendo que su confianza se desvanecía bajo la intensidad de su mirada. «¿Y decidió espiar mis conversaciones privadas?». La voz de Alejandro era baja, pero afilada como una navaja. «¿Es esa su idea de ganar mi confianza, señorita Navarro?». «No era mi intención», respondió ella irguiéndose. «Pero si estuviera más dispuesto a hablar abiertamente conmigo, no tendría que descubrir las cosas por accidente». Alejandro se detuvo a un paso de ella, tan cerca que Isabela podía percibir su aroma a sándalo y notas cítricas. Por un instante, algo indescifrable cruzó su mirada, un sentimiento que no era ira, pero que era igualmente intenso. «Es usted peligrosamente curiosa», dijo finalmente, en un tono que mezclaba la reprimenda con algo que casi parecía admiración. «Como su padre». «Tomaré eso como un cumplido», respondió ella, sorprendida por su propia audacia. Para su asombro, Alejandro sonrió. Una sonrisa breve pero real, que transformó completamente su rostro austero, haciéndolo parecer más joven, más humano. «Debería descansar», dijo, recuperando su compostura. «Mañana será un día largo». Cuando Isabela regresó a su habitación, su mente daba vueltas. ¿Qué secretos escondía Alejandro del Valle? ¿Y por qué, a pesar de su frialdad y sus evasivas, se sentía cada vez más intrigada por él? La luz de la mañana iluminaba los senderos que serpenteaban entre los molinos de viento. Isabela caminaba junto a Alejandro, quien había insistido en mostrarle personalmente el parque eólico más cercano a la hacienda. Era la primera vez que lo veía vestido de manera informal, pantalones oscuros y una camisa arremangada que revelaba sus antebrazos bronceados. «Este fue el primer proyecto que iniciamos tu padre y yo», explicó,
deteniéndose frente a un grupo de aerogeneradores. Nadie creía en nosotros. Los bancos nos cerraron las puertas, los inversores se burlaban de nuestra visión. Isabela lo escuchaba con atención, notando cómo su voz cambiaba al hablar del pasado, volviéndose más cálida, casi nostálgica. «¿Cómo lo consiguieron entonces?», preguntó. «Perseverancia», respondió Alejandro, mirándola de reojo. «Y algunas decisiones arriesgadas que no recomendaría a nadie». Continuaron caminando en silencio, sus sombras alargándose sobre la tierra rojiza. El viento jugaba con el cabello de Isabela, enviando mechones castaños claros a través de su rostro. Alejandro la observó disimuladamente, percibiendo por primera vez el parecido con Fernando en sus gestos, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba pensativa. «¿Por qué me trajo aquí hoy?», preguntó Isabela finalmente. Alejandro se detuvo, considerando su respuesta. «Porque necesita entender de dónde viene todo esto antes de decidir qué hacer con ello», dijo con franqueza. «No es solo dinero o propiedades, es un legado, una responsabilidad». «Una responsabilidad que me ha sido negada», replicó ella con suavidad pero firmeza. «He sido mantenida al margen de todo». «Para protegerla», respondió él, su tono endureciéndose nuevamente. «¿De qué? ¿De mi propia herencia?». Los ojos oscuros de Alejandro se clavaron en los suyos, intensos, casi hipnóticos. «Del mundo real, señorita Navarro, de personas que verían su inexperiencia como una oportunidad para aprovecharse, de decisiones que podían destruir todo lo que su padre construyó». Isabela sostuvo su mirada, negándose a intimidarse. «No soy una niña, señor del Valle. Puedo aprender. Quiero aprender». «¿Y después qué?», desafió él. «¿Cree que podrá dirigir empresas valoradas en millones con solo buenas intenciones?». «No he dicho eso», respondió ella. «Pero tengo derecho a estar involucrada, a entender, a decidir sobre mi futuro». Alejandro la estudió en silencio, debatiéndose internamente. Había esperado encontrar a una joven caprichosa y superficial, fácil de controlar. En cambio, se enfrentaba a una mujer determinada, con la misma chispa que había admirado en su padre. «Muy bien», dijo finalmente. «A partir de mañana recibirá clases sobre gestión empresarial y finanzas. Mi asistente le proporcionará toda la documentación básica sobre nuestras operaciones». Los ojos de Isabela se iluminaron con sorpresa. «¿Habla en serio?». «No suelo bromear sobre negocios», respondió él, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Pero entienda esto. Será observadora, no tomadora de decisiones. Al menos por ahora». Era más de lo que Isabela había esperado conseguir tan pronto. Asintió, conteniendo el impulso de mostrar demasiado entusiasmo. «Es justo. Gracias». Continuaron el recorrido, ahora con Alejandro explicando los aspectos técnicos de las turbinas, la forma en que capturaban la energía y la transformaban. Isabela lo escuchaba fascinada, no solo por la información, sino por este nuevo lado de él, apasionado, conocedor, casi accesible. Cuando regresaban hacia la hacienda, una llamada interrumpió su conversación. Alejandro se apartó para atender, pero Isabela pudo notar cómo su expresión se ensombrecía. Al regresar, su máscara de frialdad había vuelto a caer en su lugar. «Debo regresar inmediatamente a la oficina», anunció. «Carlos la llevará de vuelta». «¿Sucede algo malo?», preguntó ella, percibiendo la tensión en su postura. Alejandro dudó antes de responder, como sopesando cuánto revelar. Nada que deba preocuparle, pero había algo en su mirada, una sombra de preocupación que contradecía sus palabras. Isabela comprendió que a pesar del pequeño avance, seguía manteniéndola al margen de lo importante. «Si vamos a construir confianza, debe empezar por ser honesto conmigo», dijo con suavidad. Por un instante, la sorpresa reemplazó la tensión en el rostro de Alejandro. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. «La honestidad puede ser un arma de doble filo, señorita Navarro», respondió, su voz apenas audible sobre el zumbido de los aerogeneradores. «A veces lo que no sabemos nos protege más que la verdad». Sus miradas se encontraron, sostenidas por una tensión indefinible que iba más allá de sus desacuerdos. Por un momento, Isabela creyó ver vulnerabilidad en aquellos ojos oscuros, un atisbo del hombre detrás de la armadura de control y poder.
El momento pasó tan rápido como había llegado. Alejandro se giró y comenzó a caminar hacia el vehículo que los esperaba, recuperando su postura erguida y distante. Isabela lo siguió, más decidida que nunca, a descubrir qué ocultaba aquel hombre que controlaba su destino. Y quizás, aunque aún no lo admitiera, también intrigada por descubrir quién era realmente Alejandro del Valle cuando todas sus defensas caían. Los días siguientes transcurrieron en una rutina inesperada. Por las mañanas, Isabela recibía clases de economía y gestión empresarial de un profesor contratado especialmente por Alejandro. Por las tardes, estudiaba la documentación sobre las empresas Navarro del Valle, absorbiendo información sobre contratos, balances y estrategias de mercado. Aquella tarde, sola en la biblioteca de la hacienda, Isabela repasaba unos informes cuando María, el ama de llaves, entró con una bandeja de té. «El señor del Valle no regresará hasta mañana», informó, colocando la bandeja sobre la mesa. «Ha surgido un imprevisto en Madrid». «Gracias, María», respondió Isabela, intentando ocultar su decepción. Desde su conversación en el parque eólico, apenas había visto a Alejandro. Siempre ocupado, siempre en reuniones, siempre manteniéndola a distancia a pesar de su aparente concesión. Cuando María se marchó, Isabela dejó los documentos y se acercó a las estanterías, recorriendo con los dedos los lomos de libros antiguos y carpetas cuidadosamente etiquetadas. Su atención se detuvo en una sección al fondo, donde varias cajas archivadoras llevaban el apellido Navarro. Con el corazón acelerado, tomó la primera y la abrió. Contenía correspondencia de su padre, cartas comerciales principalmente, algunas fotografías de inauguraciones, recortes de prensa. Isabela las examinó con avidez, buscando retazos del hombre que apenas recordaba. En la siguiente caja encontró documentos más personales, su certificado de nacimiento, fotografías familiares, incluso algunos dibujos que ella misma había hecho de niña. La última foto mostraba a sus padres juntos, sonrientes, con ella entre ambos. Debía tener unos 4 años. La nostalgia le oprimió el pecho. Continuó su exploración, abriendo una tercera caja que parecía más antigua. Entre los papeles amarillentos, encontró algo que llamó su atención. Un sobre marcado como «Confidencial», dirigido a su padre. La fecha era de apenas unos meses antes de su muerte. Con manos temblorosas, Isabela abrió el sobre. Contenía un informe de una agencia de investigación privada sobre irregularidades financieras en varias empresas del grupo, incluyendo préstamos no registrados, transferencias sospechosas y manipulación de balances. Su padre aparecía como el principal responsable. «Imposible», murmuró pasando las páginas con incredulidad. Una nota manuscrita adjunta al informe, firmada por Alejandro, decía: «Fernando, esto debe resolverse inmediatamente. Podemos perderlo todo». Confundida y angustiada, Isabela continuó buscando. Al fondo de la caja encontró una carpeta oculta bajo otros documentos. En su interior había contratos de compraventa de acciones y propiedades, todos firmados por su padre y Alejandro. La fecha de transferencia era posterior a la muerte de Fernando Navarro. Un ruido en la puerta la sobresaltó. Rápidamente guardó los documentos y cerró la caja, justo cuando Carlos entraba en la biblioteca. «Señorita Navarro, disculpe la interrupción», dijo sin parecer notar su nerviosismo. «El señor del Valle solicita su presencia en una videoconferencia en 10 minutos. Es sobre el proyecto de expansión que revisó ayer». «Por supuesto», respondió Isabela, esforzándose por mantener la compostura. «Estaré allí enseguida». Cuando Carlos se retiró, Isabela respiró profundamente. Los documentos habían abierto más preguntas que respuestas. ¿Su padre realmente había cometido irregularidades? ¿Por qué Alejandro nunca lo mencionó? Y sobre todo, ¿cómo había conseguido el control de los activos de su familia después de la muerte de su padre? Durante la videoconferencia, Isabela apenas pudo concentrarse. En la pantalla, Alejandro explicaba aspectos técnicos del proyecto a un grupo de inversores. Vestía un traje oscuro impecable, su voz transmitía autoridad y confianza. Para sorpresa de todos, incluyendo a la propia Isabela, la invitó a compartir su análisis sobre el impacto ambiental de la expansión. La señorita Navarro
ha demostrado una notable capacidad para asimilar información compleja en poco tiempo, dijo Alejandro a los inversores con un orgullo que parecía genuino. Isabela respondió con profesionalismo, ocultando el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Cuando la llamada terminó, Alejandro se quedó en línea. «Buen trabajo», dijo con una sonrisa casi imperceptible. «Impresionó a los alemanes y no es fácil». «Gracias», respondió ella, dudando sobre cómo abordar lo que había descubierto. «¿Cuándo regresará?» «Mañana por la tarde. Hay asuntos que debo resolver personalmente aquí en Madrid». Isabela asintió, decidiendo que esta conversación necesitaba ser cara a cara. «Hasta mañana, entonces». Esa noche, incapaz de dormir, Isabela regresó sigilosamente a la biblioteca. Necesitaba revisar nuevamente aquellos documentos, capturar imágenes con su teléfono, entender lo que realmente había sucedido. Mientras buscaba la caja que había examinado horas antes, notó que algo había cambiado. Las cajas estaban reorganizadas y la que contenía los documentos confidenciales había desaparecido. «No encontrará lo que busca», dijo una voz desde la puerta. Isabela se giró, sobresaltada. Carlos la observaba con expresión seria. «¿Dónde están los documentos?», preguntó ella directamente. «El señor del Valle los mandó trasladar esta noche al despacho de Madrid», respondió Carlos. «Me pidió que le informara que hablarán de ello a su regreso». Isabela sintió una mezcla de frustración y confirmación. Alejandro sabía que ella había descubierto algo. «¿Hace cuánto trabaja para él?», preguntó intentando un enfoque diferente. «Desde antes de la muerte de su padre», respondió Carlos, su tono suavizándose ligeramente. «Conozco bien la historia, señorita». «¿Y qué opina de ella?». Carlos la miró en silencio como evaluando su respuesta. «Opino que debería escuchar la versión completa antes de juzgar», dijo finalmente. «Nada es tan simple como parece en unos documentos viejos». Con esas enigmáticas palabras se retiró, dejando a Isabela con más dudas que certezas, pero también con la firme determinación de enfrentar a Alejandro en cuanto regresara y exigir la verdad, por dolorosa que fuera. La tarde siguiente llegó con una tormenta inesperada. Nubes oscuras se cernían sobre la hacienda, mientras Isabela esperaba en el despacho principal. Había ensayado mentalmente esta confrontación decenas de veces, preparando argumentos y preguntas. Cuando escuchó el sonido de un coche aproximándose, su corazón se aceleró. Alejandro entró minutos después, empapado por la lluvia. Su mirada se encontró de inmediato con la de Isabela, y una tensión palpable llenó la habitación. «Veo que me esperaba», dijo quitándose la chaqueta mojada. «Creo que tenemos una conversación pendiente», respondió ella, manteniéndose firme a pesar de sus nervios. Alejandro asintió lentamente y cerró la puerta. Se acercó al mueble bar y sirvió 2 copas de coñac, ofreciéndole una a Isabela. «Carlos me informó sobre su expedición nocturna a la biblioteca», dijo apoyándose contra el escritorio. «Encontró cosas que no debería haber visto». «Cosas que tengo derecho a conocer», replicó ella aceptando la copa pero sin beber. «Mi padre, las irregularidades financieras, los contratos posteriores a su muerte». «¿Qué sucedió realmente, Alejandro?». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, sin la barrera formal del señor del Valle. Él pareció notarlo, sus ojos oscureciéndose con una emoción que Isabela no supo identificar. «Su padre era un soñador», comenzó Alejandro, su voz más suave de lo habitual. «Brillante, visionario pero terrible administrador. Tomaba riesgos excesivos, confiaba en las personas equivocadas». Se acercó a la ventana, observando la lluvia que azotaba los jardines. 3 años antes de su muerte, Fernando realizó inversiones especulativas que fracasaron estrepitosamente. Para salvarse de la quiebra, manipuló balances, ocultó deudas, utilizó fondos de unas empresas para tapar agujeros en otras, continuó sin mirarla. Cuando finalmente me lo confesó, estábamos al borde del colapso. Isabela sintió como si algo se quebrara dentro de ella. La imagen idealizada que había construido de su padre se desmoronaba con cada palabra. «¿Por qué no lo denunciaron?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro se giró hacia ella, su expresión inesperadamente vulnerable. «Porque lo apreciaba demasiado. Era mi mejor amigo, mi mentor», respondió con sinceridad.
Juntos ideamos un plan para salvar lo que se pudiera. Yo aportaría capital, él cedería progresivamente el control operativo. Estaba funcionando hasta que murió, completó Isabela. Alejandro asintió, el dolor evidente en su rostro. Su muerte lo cambió todo. Los acreedores podrían haber venido por su patrimonio, dejándola sin nada. Los contratos que encontró fueron parte de la estrategia para proteger sus activos, ponerlos bajo mi nombre temporalmente. ¿Temporalmente?, cuestionó ella, la desconfianza en su voz. Han pasado 7 años, Alejandro, porque necesitaba tiempo para limpiar el desastre, restaurar la estabilidad, asegurarme de que cuando usted heredara, recibiera algo sólido, no una bomba de tiempo financiera. La tormenta arreciaba afuera. El sonido de la lluvia golpeando los cristales creaba un telón de fondo para sus confesiones. ¿Por qué alejarme completamente entonces?, preguntó Isabela, acercándose a él. ¿Por qué mantenerme ignorante de todo? Alejandro la miró directamente, una mezcla de culpa y algo más profundo en sus ojos. Al principio, para protegerla. Era una niña que acababa de perder a su padre, respondió con voz ronca. Después, quizás fue cobardía. Temía que al conocer la verdad sobre su padre, me odiara por mi parte en todo esto. La sinceridad en su respuesta la desarmó. Por primera vez, Isabela veía al hombre real detrás de la fachada del poderoso empresario. «Aún hay algo que no me has dicho», insistió ella, intuyendo que faltaban piezas en este rompecabezas. Alejandro dudó, dejó su copa y se acercó a la caja fuerte oculta tras un cuadro. Extrajo un sobre y se lo entregó a Isabela. «La última carta que me escribió su padre», dijo. «La recibí el día después de su muerte». Isabela abrió el sobre con manos temblorosas. La letra de su padre, que apenas recordaba, llenaba una página con tinta azul. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a nublar su visión. Era una despedida, una confesión, una petición de perdón. En los últimos párrafos, su padre le rogaba a Alejandro que cuidara de ella, que la protegiera del mundo hasta que estuviera lista para enfrentarlo. «Sé que le pedí demasiado, pero sé también que solo tú puedes hacerlo. Cuídala como la hija que nunca tuviste, Alejandro». Cuando terminó de leer, Isabela levantó la mirada hacia Alejandro, que la observaba en silencio, expectante, como si temiera su reacción. En ese momento, algo cambió entre ellos. La distancia que había mantenido deliberadamente comenzó a desvanecerse, revelando a dos personas heridas por el mismo pasado, unidas por promesas no dichas. «Estoy lista ahora», dijo Isabela con suavidad. «He estado lista durante mucho tiempo». Alejandro asintió lentamente. «Lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. «Y eso es lo que más me asusta». La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno se atrevía a expresar completamente. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, como si el cielo también hubiera agotado sus secretos. Isabela dio un paso hacia él, reduciendo la distancia física que reflejaba la emocional que empezaba a desaparecer. «No puedo cambiar el pasado», dijo Alejandro, su voz más firme ahora, «pero puedo ofrecerle un lugar junto a mí, aprendiendo directamente. No como observadora, sino como socia, si eso es lo que desea». Isabela sintió que algo se expandía en su pecho, una mezcla de esperanza, orgullo y otro sentimiento que aún no se atrevía a nombrar. «Es lo que deseo», respondió, extendiendo su mano para sellar su nuevo acuerdo. Cuando sus dedos se entrelazaron, ambos supieron que este apretón de manos significaba mucho más que un simple pacto profesional. Era el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que quizás ambos habían estado esperando. Las semanas siguientes transformaron la vida en la hacienda. Isabela se integró gradualmente en las operaciones diarias de las empresas, acompañando a Alejandro a reuniones, estudiando contratos y aprendiendo los entresijos del negocio energético. La relación entre ambos había evolucionado, transformándose en una asociación basada en un respeto mutuo que crecía día a día. Aquella mañana, el despacho principal bullía de actividad. Alejandro e Isabela revisaban los detalles finales para la presentación de un proyecto innovador que combinaría energía eólica y solar en una misma instalación. «El consejero Ramírez estará impresionado»,
comentó Isabela analizando los gráficos de eficiencia, especialmente con los datos de sostenibilidad a largo plazo. Alejandro la observó desde el otro lado de la mesa. Vestía un traje sastre azul marino que ella misma había elegido para la ocasión. Su cabello castaño, recogido en un moño bajo que acentuaba la elegancia de su cuello. En solo un mes, había asimilado conocimientos que a otros les llevaba años. «Tiene un don natural para esto», respondió permitiéndose una sonrisa. Su padre estaría orgulloso. La mención de Fernando ya no traía la tensión de antes. Habían aprendido a hablar de él con honestidad, reconociendo tanto sus virtudes como sus errores. «¿Estamos listos?», preguntó Carlos asomándose por la puerta. «El helicóptero espera». El viaje a Madrid transcurrió entre conversaciones sobre estrategia y repaso de datos. Sentada junto a Alejandro en el helicóptero, Isabela no pudo evitar notar cómo su mirada se desviaba ocasionalmente hacia ella cuando creía que no lo observaba. Algo estaba cambiando entre ellos, algo sutil, pero innegable. La reunión con el consejero Ramírez y su equipo fue un éxito. Isabela presentó la sección técnica con una confianza y claridad que impresionó a todos los presentes. Al terminar, recibió felicitaciones de varios funcionarios, incluyendo al propio Ramírez. «Señorita Navarro, es refrescante ver sangre nueva en un sector tan tradicional», comentó el consejero mientras estrechaba su mano. «Tiene usted el mismo brillo en los ojos que tenía su padre, pero quizás más templanza. El mayor mérito es de mi socio», respondió ella, dirigiendo una mirada a Alejandro. «Ha sido un excelente mentor. El camino de regreso a la hacienda lo hicieron en coche. Mientras atravesaban los campos de Castilla-La Mancha, Alejandro rompió el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Lo que dijo hoy sobre ser socios», comenzó sin apartar la vista de la carretera. «Lo dijo de verdad. No era una pregunta, pero Isabela percibió la necesidad de confirmación en su voz. «Por supuesto», respondió. «Estos meses me han demostrado que teníamos razón. Juntos somos mejores». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que trascendía lo profesional. Alejandro la miró brevemente, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de satisfacción y conflicto interno. «El contrato de Ramírez nos abrirá muchas puertas», dijo cambiando sutilmente de tema. «Pero también nos expondrá más. Grupo Solaris no se quedará de brazos cruzados. Estamos preparados para eso», afirmó Isabela con determinación. «He estado revisando sus estrategias anteriores. Siempre atacan donde creen que hay debilidad. Y ahora ya no la hay», completó Alejandro, con una sonrisa que rara vez mostraba en público. «Formamos un buen equipo, Isabela». Era la primera vez que la llamaba por su nombre a secas, sin formalismos. El sonido de su voz pronunciándolo produjo un escalofrío que recorrió su espalda. Al llegar a la hacienda, ya era de noche. Isabela se dirigió al jardín trasero después de cambiarse a ropa más cómoda. Necesitaba aire fresco y tiempo para procesar todas las emociones del día. Encontró a Alejandro allí, contemplando las estrellas con una copa de vino en la mano. «Disculpe», dijo, dispuesta a retirarse. No quería interrumpir. «No lo hace», respondió él, girándose. «De hecho, agradezco la compañía». Le ofreció una copa del vino que había traído. Isabela la aceptó y se sentó junto a él en un banco de piedra. «¿Celebrando el éxito?», preguntó ella probando el vino. «Reflexionando», corrigió Alejandro, «sobre cómo cambian las cosas, los planes, las personas». Sus miradas se encontraron en la penumbra, iluminadas solo por la luna y las luces tenues del jardín. Por un instante, Isabela creyó ver en sus ojos algo que iba más allá de la admiración profesional o el respeto. Cuando llegó aquí, estaba convencido de que sería una complicación temporal, confesó él, su voz más suave que de costumbre. «Ahora no puedo imaginar cómo funcionaría todo esto sin usted». El corazón de Isabela se aceleró. ¿Se refería solo al negocio o a algo más? «Creo que podemos dejar de tratarnos de usted, ¿no crees?», sugirió ella, dando un pequeño pero significativo paso. Alejandro sonrió, y en ese gesto Isabela vio más calidez que en todos los meses anteriores juntos. «Tienes razón», concedió, su voz adquiriendo un tono más íntimo. «Después de todo, somos socios ahora». La palabra socios
Quedó flotando entre ellos, insuficiente para describir lo que comenzaban a sentir, pero segura para este momento de transición. En silencio, contemplaron las estrellas, conscientes de que algo fundamental había cambiado, como si una puerta invisible se hubiera abierto hacia posibilidades que antes parecían impensables. Cuando finalmente se despidieron para retirarse a sus habitaciones, sus manos se rozaron brevemente. Un contacto fugaz que envió oleadas de calor por el brazo de Isabela y que hizo que Alejandro contuviera la respiración por un instante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela reconoció por primera vez ante sí misma que lo que sentía por Alejandro del Valle había trascendido la admiración profesional o incluso la amistad. Era algo más profundo, más complejo, más aterrador, y por la forma en que él la había mirado bajo las estrellas, sospechaba que no era la única luchando contra estos sentimientos inesperados. La noticia llegó como un relámpago en cielo despejado. Alejandro colgó el teléfono con un gesto tenso que Isabela reconoció de inmediato como señal de problemas. Grupo Solaris ha presentado una denuncia formal contra nosotros, anunció mientras caminaba de un lado a otro del despacho. Acusan a Navarro del Valle de prácticas monopolísticas y manipulación de licitaciones. Isabela dejó los documentos que estaba revisando y se acercó a él. Es absurdo. Las adjudicaciones han sido transparentes. Seguimos todos los protocolos legales. Es una táctica dilatoria, explicó Alejandro, pasándose una mano por el cabello en un gesto poco común de frustración. Quieren retrasar la firma del contrato con Ramírez mientras extienden rumores entre los inversores. El mes que había pasado desde la presentación en Madrid había consolidado su relación profesional. Trabajaban en perfecta sincronía, complementándose, la meticulosidad y frescura de Isabela equilibrando la experiencia y visión estratégica de Alejandro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó ella, su mente ya analizando posibles soluciones. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y preocupación. En estos meses, Isabela había demostrado una capacidad excepcional para el negocio, pero esto era diferente, más sucio, más personal. Necesito viajar a Madrid inmediatamente para reunirme con nuestros abogados, respondió. Y tú deberías quedarte aquí, donde es seguro. Isabela frunció el ceño. No, dijo con firmeza. Si vamos a ser verdaderos socios, enfrentaremos esto juntos. Sus miradas se encontraron, desafiantes. Finalmente, Alejandro asintió. Partimos en 1 hora, concedió. El viaje a Madrid fue tenso. En el helicóptero repasaron estrategias y prepararon argumentos mientras la campiña española se extendía bajo ellos. Sentada junto a él, Isabela podía sentir la tensión que emanaba de su cuerpo, el leve temblor de su pierna, un hábito que había notado que aparecía solo cuando estaba genuinamente preocupado. Sin pensarlo, colocó su mano sobre la de él. Alejandro se sobresaltó ligeramente, mirando primero sus manos unidas y luego sus ojos. «Lo resolveremos», dijo ella con una convicción que no sabía que poseía. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Alejandro contempló su rostro como si lo viera por primera vez. Las suaves pecas que salpicaban su nariz, el verde avellana de sus ojos, la determinación en su expresión. Lentamente, giró su mano bajo la de ella, entrelazando sus dedos en un gesto que trascendía el simple consuelo. «Gracias», murmuró, su voz ronca por la emoción contenida. La oficina central de Navarro del Valle en Madrid ocupaba 2 plantas de un moderno edificio de cristal. Cuando llegaron, el equipo legal ya los esperaba, junto con Carlos, que había viajado anticipadamente para preparar la reunión. Durante horas, revisaron documentos, analizaron precedentes y diseñaron su estrategia legal. Isabela impresionó a todos con su comprensión de los aspectos técnicos y su capacidad para encontrar inconsistencias en las acusaciones de Grupo Solaris. «Esto no es solo una táctica dilatoria», señaló ella después de revisar detenidamente la denuncia. «Están apuntando específicamente a los proyectos iniciados durante la transición tras la muerte de mi padre». Alejandro la miró con sorpresa. «Los contratos que transferí a mi nombre para proteger tus activos», murmuró comprendiendo. «De alguna forma han conseguido información sobre eso».
¿Es posible que tengan un topo en nuestra organización?, preguntó Isabela bajando la voz. Alejandro intercambió una mirada significativa con Carlos. «Es una posibilidad que no debemos descartar», respondió gravemente. La reunión se extendió hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente terminaron, Alejandro ofreció a Isabela quedarse en su apartamento de Madrid, un ático con vistas al Parque del Retiro que apenas utilizaba. «Estarás más segura allí que en un hotel», explicó mientras subían en el ascensor privado. «Y podemos continuar trabajando mañana temprano». El apartamento era elegante, pero sorprendentemente cálido, con muebles de madera oscura y grandes ventanales. Nada ostentoso, sino funcional y confortable, como el propio Alejandro. «Puedes usar la habitación de invitados», indicó, mostrándole el camino. «Hay ropa limpia en el armario», Carlos se encargó de todo. Isabela asintió, repentinamente consciente de la intimidad que suponía estar a solas con él, lejos de la estructura formal de la hacienda o las oficinas. «Gracias por confiar en mí hoy», dijo, deteniéndose en el pasillo, «por dejarme formar parte de esto». Alejandro se giró hacia ella, su rostro suavizado por la luz tenue del apartamento. «No es confianza, Isabela», respondió su voz más profunda. «Es reconocimiento. Has demostrado tu valía una y otra vez. Este legado es tanto tuyo como mío ahora». Se miraron en silencio, la distancia entre ellos cargada de una tensión que había estado creciendo durante semanas. Una atracción que ambos habían intentado ignorar, pero que se hacía cada vez más difícil de contener. Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo el espacio entre ambos. Lentamente, como dándole tiempo para retroceder, levantó una mano y rozó suavemente su mejilla. Isabela contuvo la respiración, su corazón latiendo desbocado. «Esto complica las cosas», murmuró él, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «¿Las cosas ya eran complicadas?», respondió Isabela, inclinándose imperceptiblemente hacia su tacto. Por un momento, pareció que Alejandro iba a besarla. Isabela podía sentir su respiración, percibir el aroma a sándalo de su colonia, ver la batalla interna que se libraba en sus ojos. Pero entonces, como despertando de un trance, dio un paso atrás. «Deberíamos descansar», dijo su voz tensa por el esfuerzo del autocontrol. «Mañana nos espera un día difícil». Isabela asintió, una mezcla de decepción y alivio recorriéndola. Ambos sabían que habían llegado a un punto sin retorno, que algo fundamental había cambiado entre ellos. Pero también sabían que el momento no era el adecuado, no con tantas amenazas cerniéndose sobre lo que habían construido juntos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la habitación de invitados, Isabela comprendió con claridad que lo que sentía por Alejandro del Valle había dejado de ser confuso. Era amor, simple y complejo a la vez. Un amor que tendría que esperar, porque ahora tenían una batalla que librar, juntos. Los días en Madrid se convirtieron en una semana. La investigación sobre las acusaciones de Grupo Solaris avanzaba con la meticulosidad que caracterizaba todo lo que Alejandro hacía, mientras Isabela se sumergía en los archivos históricos de la empresa, buscando inconsistencias que pudieran explicar cómo la competencia había obtenido información confidencial. Aquella tarde, sentados en la sala de conferencias de la oficina central, revisaban los avances con el equipo legal cuando Carlos entró apresuradamente. «Disculpen la interrupción», dijo su habitual compostura alterada. «Ha surgido algo que deben ver inmediatamente». Encendió la televisión de la sala. En la pantalla, un presentador de noticias económicas hablaba junto a una fotografía de Alejandro e Isabela entrando juntos al edificio días atrás. Fuentes cercanas a Navarro del Valle aseguran que la relación entre Alejandro del Valle y la heredera Isabela Navarro trasciende lo profesional, lo que plantea serias dudas éticas, considerando su rol como tutor legal. Mientras tanto, la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos sigue su curso. Alejandro apagó el televisor con un gesto brusco. Su rostro se había endurecido, pero Isabela pudo detectar una vulnerabilidad en sus ojos que rara vez mostraba. «Déjenos solos, por favor», pidió a los abogados y asistentes. Cuando todos salieron, incluido Carlos, Alejandro se acercó a la ventana, dándole la espalda a Isabela.
Están jugando sucio, dijo ella, intentando mantener la calma. Intentan desacreditarnos personalmente porque no pueden hacerlo profesionalmente. Esto es exactamente lo que quería evitar, respondió él, su voz tensa. Usarán cualquier cosa para destruirnos, incluso fabricar un escándalo. Se giró para mirarla, su expresión una mezcla de frustración y algo más profundo, más personal. Lo que dijo ese periodista, comenzó Isabela, pero él la interrumpió. No es relevante si es verdad o no. Lo que importa es que ahora estás en su mira, dijo con dureza. Debería haberte mantenido al margen de todo esto. Isabela se acercó a él, la indignación reemplazando su inicial sorpresa. No tienes derecho a decidir eso, replicó. No soy una niña que necesita protección. Soy tu socia, ¿recuerdas? Esto va más allá de los negocios, Isabela, respondió, su voz descendiendo a un susurro intenso. Si algo te sucediera por mi culpa... Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Isabela dio otro paso hacia él, reduciendo la distancia entre ambos a apenas unos centímetros. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó directamente, su corazón acelerándose. ¿Es solo por la promesa que le hiciste a mi padre? Alejandro la miró, toda pretensión de frialdad desapareciendo de sus ojos oscuros. «Sabes que no», respondió con voz ronca, «y eso es lo que hace todo esto tan complicado». El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Isabela podía sentir el calor emanando del cuerpo de Alejandro, ver el pulso acelerado en su cuello, la forma en que sus ojos se desviaban brevemente hacia sus labios. «No tiene por qué serlo», murmuró ella. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Carlos entró seguido de Rafael, el jefe de seguridad. «Señor, tenemos un problema», anunció Rafael. «Hemos identificado al topo». La tensión íntima del momento anterior se disipó, reemplazada por la urgencia de la situación. «¿Quién?», preguntó Alejandro, recuperando instantáneamente su postura profesional. «Miguel Sánchez, del Departamento Financiero», respondió Rafael. «Lleva 3 meses pasando información a Grupo Solaris. Encontramos las transferencias y los correos encriptados». Alejandro asintió, su mente ya procesando las implicaciones. «Quiero una reunión con todo el equipo ejecutivo en 30 minutos», ordenó. «Y contacta con nuestros abogados. Vamos a contraatacar». Carlos y Rafael salieron rápidamente, dejándolos nuevamente solos. Alejandro miró a Isabela, una disculpa silenciosa en sus ojos. «Tendremos que posponer esta conversación», dijo, su tono más suave que antes. «Lo sé», respondió ella comprendiendo la prioridad del momento, «pero no la evitaremos indefinidamente». Él asintió, permitiéndose un breve momento de honestidad. «Cuando esto termine», prometió. El resto del día transcurrió en una sucesión de reuniones estratégicas. Con la información sobre el infiltrado, desarrollaron un plan de acción agresivo. Presentarían una contrademanda contra Grupo Solaris por espionaje industrial y difamación, utilizando las pruebas recopiladas por el equipo de seguridad. Era medianoche cuando finalmente regresaron al apartamento. Agotados, pero con un renovado sentido de propósito, cenaron en silencio, compartiendo ocasionalmente ideas sobre los próximos pasos a seguir. Isabela observaba a Alejandro disimuladamente mientras comía. A pesar del cansancio, emanaba una determinación que siempre había admirado en él, pero ahora veía también su vulnerabilidad, las pequeñas grietas en su armadura que solo se permitía mostrar cuando estaban solos. «Deberíamos dormir», sugirió él finalmente, recogiendo los platos. «Mañana presentaremos la contrademanda». Isabela asintió y se levantó para ayudar. Sus manos se rozaron al tomar el mismo vaso, un contacto breve pero suficiente para que ambos se detuvieran. Se miraron, la tensión de la tarde regresando con intensidad renovada. «Alejandro», comenzó ella, decidida a no dejar pasar el momento nuevamente. Él negó suavemente con la cabeza, pero no se apartó. «No es el momento adecuado», dijo, aunque su voz contradecía sus palabras. «Nunca lo será si seguimos esperando la perfección», respondió Isabela, sosteniendo su mirada. «La vida no funciona así». Se acercó un paso más, eliminando casi todo el espacio entre ellos. Podía sentir el calor de su cuerpo,
ver cada matiz en sus ojos oscuros, la batalla interna que se libraba en ellos. He pasado toda mi vida siguiendo reglas impuestas por otros, continuó, su voz apenas un susurro, esperando el momento adecuado para vivir realmente. No quiero seguir esperando. Alejandro levantó una mano acariciando suavemente su mejilla, un gesto tan tierno que Isabela sintió que su corazón se expandía dolorosamente en su pecho. Prometí protegerte, murmuró él, su voz ronca por la emoción contenida. ¿Cómo puedo hacer eso cuando soy yo quien podría hacerte más daño? No necesito que me protejas, respondió ella, inclinándose hacia su caricia. Necesito que confíes en mí, en nosotros. La última barrera de resistencia en los ojos de Alejandro se desvaneció. Lentamente, como si le diera tiempo para retroceder, se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente. Un primer contacto que envió oleadas de calor por todo el cuerpo de Isabela. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, como asimilando lo que acababa de suceder. «Esto cambia todo», susurró. «Todo ya había cambiado», respondió Isabela, permitiéndose finalmente reconocer lo que su corazón sabía desde hacía tiempo. «Solo estamos aceptándolo». Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, dos almas que habían orbitado la una alrededor de la otra finalmente encontraron el valor para acercarse. Con un simple beso, habían cruzado una línea que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por un lado, la batalla legal contra Grupo Solaris se intensificaba. La contrademanda presentada por Navarro del Valle había causado revuelo en los círculos empresariales, dividiendo opiniones y generando titulares en la prensa económica. Por otro lado, entre Alejandro e Isabela había nacido algo nuevo, frágil y poderoso a la vez, que ambos protegían celosamente del escrutinio público. Aquella mañana, en la sala de conferencias, el equipo legal les presentaba los últimos avances. «Tenemos buenas noticias», anunció Martín Herrera, el abogado principal. «El juez ha desestimado las acusaciones de Grupo Solaris por falta de pruebas concluyentes. Nuestra contrademanda, sin embargo, sigue adelante». Un murmullo de satisfacción recorrió la sala. Alejandro, sentado a la cabecera de la mesa, asintió con expresión grave. A su derecha, Isabela mantenía su postura profesional, aunque bajo la mesa sus manos estaban unidas, un contacto secreto que les daba fuerza. «¿Qué sabemos del consejero Ramírez?», preguntó Alejandro. «¿Cómo ha afectado esto al contrato?». «Se mantiene neutral públicamente», respondió Carlos, «pero nos ha asegurado en privado que confía en la integridad de Navarro del Valle. El contrato sigue en pie, aunque con un ligero retraso en la firma formal». La reunión continuó con discusiones técnicas sobre aspectos legales y estrategias de comunicación. Isabela participaba activamente, aportando ideas con la seguridad que había ido ganando en estos meses. Alejandro la observaba disimuladamente, admirando su inteligencia y determinación, consciente de cómo sus sentimientos por ella se habían transformado de una obligación protectora a un amor profundo que nunca había esperado sentir. Cuando la reunión terminó y todos se retiraron, Alejandro cerró la puerta de la sala. Por un instante las máscaras profesionales cayeron. Se acercó a Isabela y tomó suavemente su rostro entre sus manos. «Has estado brillante», murmuró antes de besarla suavemente. Isabela sonrió contra sus labios, aún maravillada por la forma en que su relación había evolucionado. Era como si todo el tiempo que habían pasado conociéndose a nivel profesional hubiera construido una base sólida para estos nuevos sentimientos. «Somos un buen equipo», respondió jugando con la corbata de Alejandro. «En todos los sentidos». Un golpe en la puerta los separó rápidamente. Carlos entró, fingiendo no notar el momento íntimo que acababa de interrumpir. «Disculpen la interrupción», dijo con profesionalismo. «Acaba de llegar información importante. El presidente de Grupo Solaris, Víctor Montero, solicita una reunión privada con ustedes. Solo ustedes dos». Alejandro e Isabela intercambiaron una mirada de sorpresa. «¿Cuándo?», preguntó Alejandro, recuperando instantáneamente su compostura.
Esta tarde, en terreno neutral, un restaurante privado en las afueras de Madrid. Es una trampa, dijo Isabela inmediatamente. ¿Por qué querría reunirse ahora que el juez ha desestimado sus acusaciones? Precisamente por eso, respondió Alejandro pensativamente. Está contra las cuerdas. Quizás busca un acuerdo. O quiere tendernos una emboscada mediática, advirtió ella. No me fío. Alejandro consideró las opciones durante unos segundos. Iremos, decidió finalmente, pero con nuestras condiciones, sin prensa, sin abogados y con nuestro equipo de seguridad cerca. Carlos asintió y salió para hacer los arreglos. Cuando quedaron solos nuevamente, Isabela se acercó a Alejandro, la preocupación evidente en su rostro. No me gusta esto, confesó. Víctor Montero tiene reputación de jugar sucio. Alejandro tomó sus manos, su pulgar acariciando suavemente sus nudillos en un gesto reconfortante. Lo enfrentaremos juntos, dijo con firmeza, como hemos hecho con todo lo demás. El restaurante elegido para el encuentro era un establecimiento discreto en una finca a las afueras de la ciudad. Cuando Alejandro e Isabela llegaron, escoltados por Rafael y otro miembro del equipo de seguridad, Víctor Montero ya los esperaba en un reservado al fondo del local. Montero era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos astutos, que evaluaron a la pareja con interés apenas disimulado. «Señor del Valle», saludó, levantándose para estrechar su mano. «Señorita Navarro, un placer conocerla finalmente». Los tres tomaron asiento. Un silencio tenso se instaló mientras el camarero servía vino y se retiraba discretamente. «Iré al grano», comenzó Montero después de dar un sorbo a su copa. «Esta guerra legal no beneficia a ninguna de nuestras empresas. Los inversores se ponen nerviosos, las acciones fluctúan, los políticos se vuelven cautelosos. Una guerra que usted inició», puntualizó Alejandro con frialdad, «con acusaciones falsas y tácticas cuestionables». Montero hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Negocios, simplemente negocios», respondió, «pero ahora propongo una solución que podría beneficiarnos a todos. Una fusión». Isabela, que había permanecido en silencio observando al hombre, no pudo contener su sorpresa. «¿Una fusión? ¿Después de intentar destruir nuestra reputación?» Los ojos de Montero se dirigieron a ella, evaluándola con nuevo respeto. «La admiro, señorita Navarro», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ha demostrado un temple sorprendente para alguien tan joven. Me recuerda a su padre». «No mencione a mi padre», respondió ella firmemente. «No tiene derecho». «Al contrario», replicó Montero, inclinándose hacia adelante. «Conocí bien a Fernando. Éramos amigos antes de ser competidores». Miró a Alejandro significativamente. Él sabría que esta fusión es el camino correcto. Alejandro mantuvo su expresión impasible, pero Isabela pudo notar la tensión en su mandíbula. «¿Por qué ahora?», preguntó directamente. «La verdadera razón, por favor». Montero pareció evaluar su respuesta, como calculando cuánto revelar. «Estoy enfermo», dijo finalmente. «Cáncer, etapa avanzada. Mis hijos no tienen interés en el negocio. Quiero asegurar el legado de Grupo Solaris antes de retirarme». El anuncio cayó como una bomba en la mesa. Por un instante, Isabela sintió compasión por el hombre, a pesar de todo lo ocurrido. «Lo siento», dijo con sinceridad. Montero asintió en reconocimiento. «La fusión les daría acceso a nuestros mercados internacionales y a nuestra tecnología de paneles solares de última generación», continuó, volviendo al tema. «A cambio, quiero un 30% de participación en la empresa resultante y garantías para mis empleados». Alejandro e Isabela intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas que habían perfeccionado con el tiempo. «Necesitamos tiempo para considerar su propuesta», respondió Alejandro finalmente. «Y toda la documentación para una auditoría completa». «Por supuesto», concedió Montero. «Les daré una semana. Pero recuerden, esta oferta podría evaporarse tan rápidamente como surgió». Cuando salieron del restaurante, el cielo se había oscurecido, amenazando tormenta. Isabela respiró profundamente el aire cargado de electricidad, intentando procesar todo lo ocurrido. «¿Le crees?», preguntó,
mientras caminaban hacia el coche. Alejandro pasó un brazo alrededor de sus hombros, un gesto protector que se había vuelto natural entre ellos. «Sobre su enfermedad, sí», respondió. «Sobre sus intenciones, tendremos que averiguarlo». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras subían al vehículo. Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, sintiendo el cansancio acumulado de días de tensión. «Sea cual sea la decisión», murmuró cerrando los ojos, «la tomaremos juntos». Alejandro besó suavemente su cabello, su corazón expandiéndose con un amor que crecía día a día. «Siempre», prometió en un susurro. Mientras el coche avanzaba bajo la lluvia, que ahora caía con fuerza, ambos sabían que se avecinaban más tormentas, pero también sabían que las enfrentarían como lo que ahora eran, una pareja, en todos los sentidos de la palabra. La propuesta de fusión con Grupo Solaris desató una semana febril de actividad. Equipos de auditores revisaban meticulosamente las finanzas de ambas empresas. Abogados analizaban las implicaciones legales y consultores elaboraban proyecciones sobre la viabilidad del nuevo conglomerado. Alejandro e Isabela se habían trasladado temporalmente a la hacienda en Andalucía, convirtiendo el despacho principal en un centro de operaciones. Mapas, gráficos y documentos cubrían las paredes, mientras videoconferencias con Madrid se sucedían a todas horas. Era casi medianoche, cuando Isabela encontró algo extraño en los informes financieros de Grupo Solaris. «Alejandro», llamó señalando una serie de transacciones. «Mira esto. Inversiones millonarias en una subsidiaria en Panamá durante los últimos 3 años, pero prácticamente ningún retorno documentado». Alejandro se acercó, inclinándose sobre ella. Su proximidad seguía causando escalofríos en Isabela, a pesar de la intimidad que ahora compartían. «Podría ser una estructura de evasión fiscal», sugirió frunciendo el ceño mientras estudiaba los números. «O algo peor». «¿Lavado de dinero?», preguntó Isabela, con preocupación en su voz. «No sería la primera vez que una empresa energética sirve de fachada», respondió él pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Aunque me cuesta creer que Montero arriesgara tanto». Isabela giró en su silla para mirarlo directamente. «¿Y si esa es la verdadera razón de la fusión?», planteó. «No se trata de su enfermedad o de asegurar su legado. Quizás busca enterrar estas irregularidades dentro de una estructura corporativa más grande y respetable». La realización golpeó a Alejandro como una ola fría. Se enderezó, su expresión tornándose grave. «Navarro del Valle sería el escudo perfecto», murmuró. «Usaría nuestra reputación para protegerse. Tenemos que investigar más a fondo», dijo Isabela, determinada. «Si hay algo ilegal, no podemos proceder con la fusión sin importar los beneficios económicos». Alejandro la observó con una mezcla de orgullo y admiración. Su integridad, su claridad moral, eran cualidades que lo habían cautivado desde el principio, aunque solo ahora lo reconocía plenamente. «Tienes razón», concordó. «Mañana enviaré a Rafael a Panamá con un equipo especializado. Necesitamos pruebas concretas antes de tomar una decisión». Se inclinó y besó suavemente sus labios, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Es tarde», murmuró contra su boca. «Deberíamos descansar». Isabela sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Me gusta cuando dices «deberíamos», respondió en voz baja, sus ojos brillando con una mezcla de afecto y deseo. Caminaron juntos hacia la habitación principal, que ahora compartían. Su relación había evolucionado con la misma intensidad mesurada que caracterizaba todo lo que hacían, profunda pero controlada, apasionada pero respetuosa. Cada noche juntos era un descubrimiento, una nueva faceta del otro que aprender a amar. A la mañana siguiente fueron despertados por un llamado urgente de Carlos. Víctor Montero había sido hospitalizado durante la noche. Su estado era crítico. «El plazo de una semana ya no existe», comentó Alejandro mientras desayunaban en la terraza. «Esto cambia toda la dinámica de la negociación». Isabela asintió pensativa. «¿Qué pasará con Grupo Solaris si Montero fallece?» «Depende de su testamento y estructura accionarial», respondió Alejandro. «Pero sin un sucesor claro,
podría desatarse una lucha interna por el control, lo que nos da tiempo para investigar esas transacciones sospechosas, concluyó ella. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Rafael, quien traía noticias inesperadas. Señorita Navarro, saludó con formalidad. Hemos descubierto algo que creo deberían ver inmediatamente. Les entregó una carpeta que contenía documentos antiguos, algunos con más de 20 años de antigüedad. Eran acuerdos de asociación entre Fernando Navarro, Alejandro del Valle y Víctor Montero. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Alejandro, visiblemente sorprendido. En los archivos que había ordenado revisar sobre la historia de Grupo Solaris, explicó Rafael. Parece que los tres fundaron juntos la primera empresa, antes de separarse. Isabela revisaba los documentos con incredulidad. «¿Mi padre, tú y Montero eran socios?», preguntó a Alejandro. «¿Por qué nunca lo mencionaste?». La expresión de Alejandro se ensombreció. «Fue hace mucho tiempo», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando apenas comenzábamos en el sector energético, la asociación duró apenas 2 años». «¿Qué pasó?», insistió Isabela, intuyendo que había algo importante que aún no sabía. Alejandro intercambió una mirada con Rafael, quien asintió discretamente y se retiró, dejándolos solos. «Hubo un desacuerdo fundamental sobre ética empresarial», explicó finalmente, su voz tensa por recuerdos dolorosos. «Montero quería tomar atajos, sobornar funcionarios para conseguir contratos. Tu padre y yo nos negamos. La sociedad se disolvió. ¿Y después?». Montero siguió su camino, construyó Grupo Solaris con métodos que siempre cuestionamos. Tu padre y yo formamos Navarro del Valle, comprometidos con la transparencia y sostenibilidad. Isabela procesaba esta nueva información, conectándola con lo que habían descubierto la noche anterior. Entonces, las transacciones sospechosas en Panamá probablemente son la continuación de prácticas que comenzaron hace décadas, completó Alejandro. Montero nunca cambió realmente. Se levantó y caminó hasta la barandilla de la terraza, contemplando los campos donde se alzaban sus aerogeneradores. «Lo que no entiendo», dijo Isabela uniéndose a él, «es por qué ocultarme esta historia. Era importante». Alejandro la miró, sus ojos oscuros cargados de emoción contenida. «Porque la ruptura con Montero fue solo el comienzo», respondió con dificultad. «Lo que sucedió después, la forma en que tu padre y yo tuvimos que luchar para sobrevivir, nos cambió a ambos, nos endureció. Hay partes de esa historia que no me enorgullecen». Tomó sus manos mirándola directamente. «Cuando llegaste aquí, buscando respuestas, temí que descubrieras no solo los errores de tu padre, sino también los míos». Isabela sostuvo su mirada, viendo por primera vez la vulnerabilidad completa en aquel hombre que tanto amaba. «No busco la perfección, Alejandro», dijo suavemente. «Solo la verdad, buena o mala, es nuestra historia, nuestro legado». Se acercó más a él apoyando una mano en su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. «Te amo», declaró por primera vez, las palabras surgiendo naturalmente. «Con tus fortalezas y tus debilidades, con tu pasado y tu presente». Algo se quebró en la expresión de Alejandro, como si una última barrera cediera finalmente. Tomó el rostro de Isabela entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Te amo, Isabela Navarro», respondió su voz ronca por la emoción, «más de lo que jamás creí posible amar a alguien». Se besaron bajo el sol andaluz, un beso que sellaba no solo su amor, sino un nuevo pacto de honestidad y confianza. Cuando se separaron, Alejandro mantuvo su frente apoyada contra la de ella. «No más secretos», prometió. «Todo lo que soy, lo bueno y lo malo, es tuyo». Esa misma tarde, tomaron una decisión conjunta. No procederían con la fusión con Grupo Solaris. En lugar de eso, entregarían la información sobre las transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Era un camino arriesgado, que podría sacudir todo el sector energético, pero era el correcto. Mientras observaban el atardecer desde la terraza, con sus manos entrelazadas y la certeza de estar juntos en cada paso del camino, Isabela comprendió que había encontrado mucho más que respuestas sobre su pasado. Había encontrado su futuro. 6 meses habían transcurrido desde la decisión de no fusionarse con Grupo Solaris.
La investigación sobre las transacciones sospechosas seguía su curso, pero Navarro del Valle había salido fortalecida de la crisis. El contrato con el consejero Ramírez finalmente se firmó, y nuevos proyectos de energía limpia se desarrollaban a buen ritmo. Aquella mañana de primavera, Isabela contemplaba los campos de Andalucía desde la ventana de su habitación. La hacienda se había convertido en su hogar, un lugar donde había encontrado no solo su identidad, sino también el amor. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, abrazándola por detrás. En todo lo que ha cambiado, respondió recostándose contra su pecho. Hace un año estaba encerrada en un internado, sin dirección, sin propósito. Alejandro besó suavemente su cabello. Y ahora eres la copresidenta de una de las principales empresas energéticas de España, dijo con orgullo. Que has revolucionado nuestra estrategia de sostenibilidad. Isabela sonrió. En los últimos meses había implementado un ambicioso plan para convertir Navarro del Valle en un referente de responsabilidad social, extendiendo sus proyectos a comunidades rurales desfavorecidas y desarrollando programas educativos sobre energías renovables. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, tomando su mano para guiarla hacia el jardín. Bajo el cenador cubierto de jazmines, había preparado un desayuno íntimo. Sobre la mesa, junto a las frutas y el café, descansaba una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Isabela se aceleró. «Alejandro, antes de que digas nada», interrumpió él, su voz más suave de lo habitual, «quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con promesas pasadas o responsabilidades heredadas». Tomó sus manos entre las suyas, mirándola con una intensidad que aún la estremecía. «Te amo, Isabela. No como una obligación, no como la hija de mi amigo, sino como la mujer extraordinaria que eres. La mujer que me ha enseñado que es posible ser fuerte sin ser duro, que ha traído luz a rincones de mi vida que creía condenados a la oscuridad». Abrió la caja, revelando un anillo de platino con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «¿Te casarías conmigo? No por deber ni por conveniencia, sino por amor». Isabela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Por un instante, recordó a la joven que había llegado a esta hacienda meses atrás, determinada pero insegura. ¿Cuánto había crecido? ¿Cuánto habían crecido juntos? «Sí», respondió simplemente, su voz quebrada por la emoción. «1000 veces sí». Alejandro deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con una ternura que contenía todas las promesas del futuro que construirían juntos. Esa tarde, mientras paseaban entre los olivos centenarios que rodeaban la propiedad, hicieron planes. No solo para su boda, sino para el futuro de su empresa y de su vida compartida. «Quiero visitar el internado», dijo Isabela de repente. «Agradecer a las hermanas por cuidarme todos esos años, aunque fuera a su manera». Alejandro asintió, comprendiendo el círculo que necesitaba cerrar. «Iremos juntos a Galicia», prometió. «Y después, si quieres, podríamos tomarnos un tiempo para nosotros. Viajar, quizás. Hay tanto mundo que quiero mostrarte». Isabela sonrió, imaginando horizontes nuevos más allá de las colinas andaluzas, aventuras que explorarían juntos, pero también sabía que su verdadero viaje había comenzado aquí, en esta tierra de viento y sol, donde había encontrado no solo su herencia, sino su destino. «Te amo», dijo deteniendo el paseo para mirarlo a los ojos, no como una fantasía romántica o un capricho, sino como una decisión, como una promesa. «Te elijo a ti, Alejandro, con todo lo que eres, con todo lo que somos juntos». Él tomó su rostro entre sus manos, con la delicadeza que reservaba solo para ella. «Y yo te elijo a ti, Isabela, hoy, mañana y todos los días que vendrán». El sol comenzaba a descender, bañando los campos en una luz dorada. Mientras regresaban hacia la hacienda, tomados de la mano, Isabela comprendió que había encontrado mucho más que respuestas a su pasado. Había encontrado su futuro. Un año después de su compromiso, Isabela y Alejandro celebraron su boda en los jardines de la hacienda. Fue una ceremonia íntima, con invitados cuidadosamente seleccionados, empleados que se habían convertido en familia, las hermanas del internado que habían viajado desde Galicia, y amigos que los habían apoyado en los momentos difíciles.
Bajo un arco de flores blancas, con el sol de la tarde iluminando sus rostros, intercambiaron votos que no eran solo promesas de amor, sino también de compañerismo, respeto y crecimiento conjunto. «Te recibí como una obligación y te descubrí como un regalo», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. «Me enseñaste que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad y que el verdadero poder está en compartirlo». Isabela, radiante en un vestido de seda que resaltaba su belleza natural, respondió con palabras que venían del alma. «Llegué buscando mi herencia y encontré mi hogar. En ti descubrí no solo al hombre que amo, sino también a la mujer que puedo ser. Te entrego mi pasado, mi presente y todos nuestros futuros posibles». La celebración se extendió hasta el anochecer. Bajo guirnaldas de luces que convertían el jardín en un cielo estrellado, bailaron su primer baile como marido y mujer, ajenos a todo excepto a la felicidad que habían construido juntos. 6 meses después, en una fría mañana de invierno, Isabela contemplaba el amanecer desde la ventana de su habitación cuando sintió los brazos de Alejandro rodeándola. «Buenos días, amor», murmuró él, besando suavemente su cuello. Isabela se giró hacia él, una sonrisa iluminando su rostro. «Tengo algo que decirte», anunció, tomando sus manos y colocándolas sobre su vientre. «Vamos a ser 3». Los ojos de Alejandro se abrieron con asombro y luego se llenaron de una emoción tan profunda que no necesitó palabras. Abrazó a Isabela con delicadeza, como si ya quisiera proteger la nueva vida que crecía dentro de ella. «Una familia», susurró contra su cabello. «Nuestra familia». En los meses siguientes, mientras el vientre de Isabela crecía, también florecían nuevos proyectos para Navarro del Valle. La empresa había expandido su visión, combinando la innovación tecnológica con un compromiso inquebrantable por la sostenibilidad y la justicia social. Isabela seguía trabajando, adaptando su ritmo pero nunca su pasión. Alejandro la apoyaba incondicionalmente, maravillado por su fortaleza y determinación. Juntos, habían creado un equilibrio que muchos consideraban imposible, una relación personal profunda y una colaboración profesional exitosa. Una tarde, mientras revisaban planos para un nuevo parque eólico en Castilla-La Mancha, Isabela miró a su esposo con curiosidad. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó. «Cuando me viste por primera vez, aquella chica asustada pero decidida que apareció en tu puerta». Alejandro sonrió, recordando aquel primer encuentro que había cambiado el curso de sus vidas. «Nunca», admitió con sinceridad, «pero ahora no puedo imaginar ninguna otra posibilidad. Es como si todos los caminos, incluso los equivocados, estuvieran destinados a traernos aquí». Se acercó y posó una mano sobre el vientre de Isabela, sintiendo la suave patada de su futuro hijo. «¿Y tú? ¿Imaginaste que encontrarías no solo respuestas, sino un hogar y una familia?» «Soñaba con libertad, y encontré mucho más», respondió ella, cubriendo su mano con la suya. «Encontré propósito, amor, y la certeza de que algunas historias, incluso las que comienzan con dolor, pueden tener finales hermosos». Se miraron en silencio, comunicándose con esa conexión que habían cultivado a través de dificultades y alegrías. No necesitaban más palabras para expresar la profundidad de lo que habían construido juntos. El bebé nació en primavera, cuando los campos de Andalucía estallaban en colores. Un niño sano, con los ojos verdes de Isabela y la intensidad de Alejandro. Lo llamaron Fernando, no como una carga del pasado, sino como un puente hacia el futuro, honrando raíces que ahora comprendían y aceptaban con todas sus luces y sombras. Y así, entre el viento que hacía girar sus molinos y el sol que alimentaba sus paneles, entre el amor que habían descubierto y la familia que habían creado, Isabela y Alejandro encontraron algo que muchos buscan y pocos alcanzan. No un final feliz, sino un comienzo eterno, renovado cada día con la misma pasión del primero. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.